Comenzamos. Bonito martes 28 ya de enero. Fíjate que hoy traigo un mensaje, una carta para ti. Me gustaría que le pusieras mucha atención. En algún momento yo se lo dije a alguien, bueno, no a uno, a muchos yo lo he dicho, ¿no? Es una carta que Jesús, ese Jesús que leemos en las escrituras, ese Jesús te manda una carta a ti. No me la manda a mí, bueno, sí también, ¿no? Pero te la manda a ti enfermo, a ti cuidador, a ti familiar de un enfermo, a ti que nos estás escuchando. Y también la puedes compartir. Tengo contacto con Jesús, pues dirías, qué privilegios tienes, ¿no? Pero imagínate, o sea, si lo vemos en una estructura después del Concilio Vaticano II, pues, y no en el concilio, ¿no? Pero Pedro es el sucesor de Jesús. Y ahorita el sucesor, pues es Francisco, nuestro gran Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco cada año manda una carta. Le manda a los jóvenes, les manda a las familias, les manda por la paz. Entonces, el Papa Francisco nos manda un mensaje porque cada 11 de febrero se celebra el Día Mundial del Enfermo. El Papa Francisco nos la manda y como yo soy bautizado y prácticamente es mi iglesia y estamos en una pastoral, estamos en un grupo, estamos en una parroquia, estamos en una diócesis, entonces tenemos como esa línea y ese hilo. La pastoral de la salud tiene un objetivo, ¿no? Y bien específico, que dice, la pastoral de la salud de la diócesis de Tepic, promoviendo el valor de la fraternidad y la solidaridad, atiende el dolor y el sufrimiento de los hermanos con el fin de ser instrumento de una cultura de vida y salud en la participación social y promoción humana como iglesia en comunión. Entonces somos una iglesia en comunión. Entonces cuando el Papa nos manda específicamente una carta a la pastoral de la salud, a los enfermos y a los agentes de pastoral, pues para mí es como Jesús me está mandando una carta, ¿no? Y esta carta está bien interesante. El lema, cada año ponen un lema. El lema de este año es la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en las tribulaciones. Para ti que estás ahorita en un hospital, que estás cansado, que estás cuidando a una hermana, a un sobrino, a un nieto, a una hija, la esperanza no defrauda. ¿Por qué a mí me pasa? Bueno, más bien sería, ¿para qué me pasó esto, no? Y reconocer que nos hace fuertes en esto que nos está pasando. Esta enfermedad que te está pasando, si tú no la ves así como, ¿qué estoy aprendiendo de esto? No tiene chiste, no tiene caso. Es más, no tiene caso ni la vida. Entonces nos tiene que hacer fuertes, ¿eh? Y el Papa inicia así, celebremos esta 33
porque ya llevamos 33 jornadas mundiales del enfermo. Y este es muy especial porque en el año jubilar, estamos celebrando el año jubilar, en el que la iglesia nos invita a hacernos peregrinos de esperanza. En esta enfermedad tenemos que ser peregrinos de esperanza. Esto que nos está pasando, dirían, ¿qué de esperanza tiene Pablo? Pues no sé, eso pregúntenselo al Señor, ¿no? A veces llegan con los sacerdotes y también el sacerdote dice, pues no sé, realmente no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Entonces nos invita a ser peregrinos de esperanza. En esto nos acompaña la palabra de Dios, que por medio de San Pablo nos da un gran mensaje de aliento. Lo dice San Pablo, la esperanza no defrauda. Es más, nos hace más fuertes en las tribulaciones. Podríamos decir que son experiencias consoladoras, pero que pueden suscitar algunos interrogantes, especialmente en los que sufren. Por ejemplo, ¿cómo permanecer fuertes cuando sufrimos en carne propia enfermedades graves, invalidantes, que quizá requieren tratamientos cuyos costos van más allá de nuestras posibilidades? ¿Cómo hacerle cuando además de nuestro sufrimiento vemos sufrir a quien nos quieren y que aún estando a nuestro lado se sienten impotentes por no poder hacer nada y ayudarnos? En todas estas situaciones sentimos la necesidad de un apoyo superior a nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios, de su gracia, de su providencia. Esas fuerzas que es un don de su espíritu, ¿eh? Hay ocasiones que vamos en la vida y decimos, yo ya no puedo. O sea, literal, yo ya no puedo. Y es así como hablarle a nuestro superhéroe, ¿no? Héroe. Jesús, ayúdame. Dios, ayúdame. Ojalá lo hiciéramos al principio, pero somos seres humanos y se nos olvida. Detengámonos, pues, un momento a reflexionar sobre la presencia de Dios que permanece cerca de quien sufre. En particular, bajo tres aspectos que le caracterizan: el encuentro, el don y el compartir. Son como los tres signos que le caracterizan a Dios, ¿no? Tres aspectos. El primer encuentro, Jesús, cuando envió en misión a los 72 discípulos, los exhortó a decir a los enfermos, el reino de Dios está cerca de ustedes. Les pidió concretamente ayudarles a comprender que también la enfermedad, aun cuando sea dolorosa y difícil de entender, es una oportunidad de encuentro con el Señor. En el tiempo de la enfermedad,
podríamos decir, y en su efecto. Si por una parte experimentamos toda nuestra fragilidad como criaturas físicas, ¿no? Psicológicas y espirituales. O sea, en el momento, o sea, es complicado y sentimos que el mundo se nos cae encima. Entonces, primero lo sentimos físicamente, nos sentimos cansados, agobiados, mal, pero también psicológica, ¿no? ¿Por qué a mí no me hubiera comido esa frutita, ese pastelito, no hubiera ido, no me hubiera subido a la moto? O sea, cuántas preguntas que nos atacan en la mente, ¿no? La mente no descansa y está al 1000% en ese momento, ¿no? Y espiritual. Dios me está castigando. ¿Sí? Y yo que voy tanto a misa. Y yo que soy agente de pastoral. Y tú que estás en la iglesia, deberías ser y deberías y nos ataca. Por otra parte también sentimos la cercanía y la compasión de Dios que en Jesús ha compartido nuestros sufrimientos. O sea, imagínate, Dios nos manda a su Hijo y su Hijo compartió nuestros sufrimientos también. Él no nos abandona y muchas veces nos sorprende con el don de una determinación que nosotros nunca hubiéramos pensado tener y que jamás hubiéramos hallado por nosotros mismos, ¿eh? La enfermedad, la muerte, eh, se dice son varias etapas, ¿no? Cuando empiezas en la primera etapa, tú dices, no es posible y reniegas y todo. Y ya cuando estás como en la quinta etapa, ya la aceptas, vives, inclusive mejor como era antes. ¿Cuántos diabéticos reniegan y batallan y sufren cuando les dan la noticia? Pero yo conozco muchos diabéticos que dicen, hasta me voy a tomar una coca, un refresco de esos negros con mucho azúcar, ¿no? Pero se cuidan también, se van a los tacos, se hacen una vida, diríamos, normal. Pero él dice, sí, es una al mes, no es todos los días. Y también tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar esto y tengo que cuidar esto. Y los ves también pegados de la mano de Dios. Es la gente que está en la iglesia, es la gente que está cuidando enfermos, es la gente que nos sorprende. Esos, esos santos vivientes que viven entre nosotros. Eso también lo decía el Papa Francisco, ¿eh? Entonces nos damos cuenta que sin la mano de Dios no podemos, ¿eh? La enfermedad entonces se convierte en ocasión de un encuentro que nos transforma en el hallazgo de una roca inquebrantable a la que podemos aferrarnos para afrontar las tempestades de la vida. Una experiencia que, incluso en el sacrificio, nos vuelve más fuertes, porque nos hace más conscientes de que no estamos solos. Por eso se dice que el dolor lleva siempre consigo un misterio de salvación, porque hace experimentar
el consuelo que viene de Dios de una forma cercana y real, y hasta conocer la plenitud del Evangelio con todas sus promesas y su vida. Y esto nos conduce al segundo punto de la reflexión, el don. Ciertamente, nunca, como en el sufrimiento, nos damos cuenta de que toda esperanza viene del Señor. Y que por eso es que ante todo, un don que hemos de acoger y cultivar perteneciendo fieles a la fidelidad de Dios. A ti, enfermo, te tienes que agarrar de Dios. En esa enfermedad, en ese sufrimiento, en lo que te está pasando. Tengo un testimonio bonito. Bueno, a mí se me hace muy bonito, ¿no? Pero terminando la carta, se los voy a platicar, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser fieles a la fidelidad de Dios. Dios, en eso que te está pasando, en ese fraude, en ese robo, en ese problema de drogadicción, en ese problema que tienes ahorita con tu pareja, con tu matrimonio, en esto que está pasando, tienes que seguir fiel a la fidelidad de Dios. Él no se ha ido. Nosotros somos los que nos retiramos. Y a veces nos toca pagar las consecuencias de lo que pues dejamos de hacer, ¿no? Y a veces hasta nuestros papás. Esas, las generaciones que muchas veces y ahorita no nos interesa ya no el prójimo, sino nuestros hijos y nuestros nietos o bisnietos. La gente de antes, como dicen, de 50 y más, se preocupaban por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Algunos. Entonces, el Señor no se olvida de ti. Él sigue siendo fiel, pero nosotros nos hemos olvidado de Él. Por lo demás, solo en la resurrección de Cristo nuestros destinos encuentran su lugar en el horizonte infinito de la eternidad. Solo de su Pascua nos viene la certeza de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios. Y de esta gran esperanza deriva cualquier otro rayo de luz que nos permite superar las pruebas y los obstáculos de la vida. No solo eso, sino que el resucitado también camina con nosotros, haciéndose nuestro compañero de viaje, como con los discípulos de Emaús, como ellos también nosotros podemos compartir con Él nuestro desconcierto, nuestras preocupaciones, nuestras desilusiones. Podemos escuchar su palabra que nos ilumina y hace arder nuestro corazón.
y nos permite reconocerlo presente en la fracción del pan, vislumbrando en ese estar con nosotros aún en los límites del presente, ese más allá que al acercarse nos devuelve la valentía y la confianza. Y esto es muy interesante, lo que nos dice el Papa, porque ¿cuáles son tus problemas que tienes ahorita? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es esa tribulación que tienes ahorita? ¿Y te has hecho presente en la fracción del pan? O sea, en la misa, como dicen los chavos. O sea, si no estamos presentes, si no estamos yendo a misa, o si no podemos comulgar, pues tenemos que ir a platicar con el sacerdote. Y yo lo he repetido mucho, inclusive los padres que han estado aquí en diferentes programas y no solamente en el programa de nosotros, sino en varios programas, lo han dicho, acércate al sacerdote y platícale tu situación. Es que yo no estoy casado, estoy juntado, estoy arrimado. Acércate con un sacerdote. Platícale esa tribulación. Y recuerda, también está la comunión espiritual. Entonces creo que esto es interesante lo que nos dice el Papa, acercarnos y caminar de la mano. Aquí lo dice el Papa, del crucificado, ¿no? O sea, ella sufrió por nosotros. Y si tú crees que hace falta un poco más de sufrimiento a Jesús, que tú digas, es que Jesús no sufrió como yo. A Jesús le faltó poquito más. Ese, ese poquito más, tú ofréceselo a Jesús. Mira Jesús, como te faltó poquito más, como Jesús, tú no sabías la situación de lo que vive una mamá soltera. María fue madre soltera o viuda. ¿Sí? Lo que a Jesús le faltó, que sus amigos lo traicionaran. ¿Cuántos amigos no lo traicionaron? Hasta Pedro lo negó. Es que le faltó a Jesús 2 latigazos más. Pues si tú crees que a Jesús le faltó 2 latigazos más, pues es así como que este sufrimiento que yo tengo, Jesús, esto que me está pasando a mí, pues yo te lo ofrezco por esos 2 latigazos que te hicieron falta. Si tú crees que le faltó una cuarta caída, pues a ver, Señor, esta cuarta caída es la mía. Entonces, vamos a ese compartir, como dice el, el Papa. Bueno, el Papa, vamos a la misa. Vamos a hacerle caso a la iglesia. Hay que hacerle caso al Papa. O sea, es increíble, increíble que la gente que nos decimos evangelizados, pues andamos haciendo otras cosas que podríamos decir el mundo hace. Es que voy a destapar si es niño o es niña a través de un cohete o a través de un pastel, si sale rojo, si sale azul, si sale morado. O sea, por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos dejando hacer a nuestros hijos y a nuestros nietos? Estoy leyendo la carta
que manda el Papa, que te manda el Papa, que te manda a Jesús enfermo y cuidador de enfermos. Y recuerda que tú dices, pues yo no tengo enfermo, yo no estoy enfermo, pero algún día te tocará. Aquí no nos podemos librar, ¿eh? O sea, esta enfermedad tarde o temprano nos toca. Ya Lucy nos dice, nos vamos al corte, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en el corte de la estación. Normalmente no hay cortes comerciales, entonces es un espacio largo de 30 minutos, un pequeño corte y, y continuamos. Para ti que nos vas a ver en internet, porque el martes pasado hicimos una prueba y creo que funcionó, pero sí me gustaría que nos ayudaras a compartirlo para que este mensajito llegue a algún enfermo que no escucha la radio o alguna comunidad que no escucha. El domingo, ayer, antier, fuimos a las comunidades del Tuito, Maito, Tegua, Peregrina, Villa, nos recibieron muy bien, muchas gracias, pero allá es bien complicado el internet. De hecho, la gente que paga el internet allá decía, no hay internet, eran las 12 del día y no había internet. Entonces, si tienen la oportunidad de visitar aquellos lugares, bonitas playas, se come rico, pero sí se aleja uno de los bullicios del mundo, ¿no? Porque vas todo el camino y sin internet y es más la convivencia familiar, ¿no? Nosotros estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, pero pertenecemos a la diócesis de Tepic.
Aprovechamos para mandar saludos a la comunidad de Iztapa, Jalisco. Continuamos con nuestro programa y estamos leyendo y compartiendo y poniéndole un poquito de nuestra cosecha, dirían, a la carta que el Papa Francisco, que Jesús a través del medio del Papa Francisco nos manda para celebrar a los enfermos. Y no solamente celebrarlos un día, sino es celebrarlos todo el año. Hay material de hora santa, de rosario, de temas. Las parroquias, por decir las parroquias, Ixtapa, Sagrado Corazón de Ixtapa, ya está preparando, perdón, y es una gran fiesta, ¿eh? Es una gran fiesta la que celebran en Ixtapa. Talpita lo celebra, Calos lo celebra, San Rafael, entonces muchas parroquias, bueno, de este lado, Bucería, se me van los nombres, pero sí, ya muchas, es más, háblenos y díganos, nosotros estamos celebrando, nosotros en Sayulita, Punta de Mita, Rincón de Guayabitos, donde nos escuchemos, mándenos un mensajito para saber también desde dónde nos escuchan, ¿no? Entonces, el lema que Jesús nos manda es la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en las tribulaciones. La carta tiene tres puntos o tres aspectos, ¿no? Y llegamos al punto número tres, que es el, el aspecto, el del compartir. Y esto yo creo que ustedes se van a sentir bien identificados. Los lugares donde se sufre son a menudo lugares de intercambio y un enriquecimiento mutuo. ¿Cuántas veces junto al lecho de un enfermo se aprende a esperar? Es que no me dan informes, es que no me dejan entrar, es que nadie nos da noticias, es que no me contesta, es que. Entonces tenemos que aprender a esperar. ¿Cuántas veces estando cerca de quien sufre se aprende a creer? Increíble. Pero estando ahí en la enfermedad, en el temblor, en un sufrimiento, nos hincamos y nos podemos a rezar, ¿verdad? ¿Cuántas veces inclinándose ante el necesitado se descubre el amor? Es decir, nos damos cuenta que somos ángeles de esperanza, mensajeros de Dios, los unos para los otros, todos juntos, enfermos, médicos, enfermeros, familiares, amigos, sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral de la salud. Y ahí donde estemos, en la familia, en los dispensarios, en las residencias de ancianos, en los hospitales, en las clínicas, donde estemos. Y es importante saber descubrir la belleza
y la magnitud de estos encuentros de gracia y aprender a escribirlos en el alma para no olvidarlos. Conservar en el corazón la sonrisa amable de un agente sanitario, la mirada agradecida y confiada de un paciente, el rostro comprensivo y atento de un médico o de un voluntario, el semblante expectante e inquieto de un cónyuge, de un hijo, de un nieto o de un amigo entrañable. Estas son todas las luces que debemos de atesorar, pues, aunque en la oscuridad de la prueba no solo dan fuerza, sino que enseñan el sabor verdadero de la vida en el amor y en la proximidad. El Papa Francisco dice, queridos hermanos, queridas enfermos, hermanos, hermanas, que asisten a los que sufren. En este jubileo, ustedes tienen más que nunca un rol especial. Su caminar junto, en efecto, es un signo para todos, himno a la dignidad humana, un canto de esperanza, cuya voz va más allá de las habitaciones y las camas de los sanatorios donde se encuentren, estimulando y animando en la caridad. El concierto de toda una sociedad en armonía, a veces es difícil de realizarla, ¿no? Pero precisamente por eso, muy dulce y fuerte, capaz de llevar la luz y calor ahí donde más se necesite. El Papa nos dice, ¿no? O sea, un enfermo es como un concierto, imagínate, donde está el maestro ahí que lleva la batuta y hay unos que están tocando la flauta, otros que están tocando la guitarra, a lo mejor otros el violonchelo, o sea, la batería, el piano, o sea, cada uno está para el enfermo. ¿Tú cuál vas a hacer? ¿Dónde entras tú? No eres importante, ¿eh? Eres indispensable. Ay, es que yo tengo una hermana que... No, tú eres parte de esto. Tu mamá, tu hijo, tu sobrino, tu amigo. Tú que estás en la iglesia, a ti te toca. Porque a veces traemos una carga emocional, ya lo decía el Papa, ¿no? Sufrimos física, espiritual y psicológicamente. Y el Papa también dice, ¿no? Toda la iglesia les está agradecida. Así, toda la iglesia les está agradecida. El Papa dice, también yo lo estoy. Y rezo por cada uno de ustedes, encomendándolos a María, salud de los enfermos, por medio de las palabras con las que tantos hermanos y hermanas se han dirigido a ella en las dificultades. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Entonces el Papa dice, los bendigo junto con su familia y demás seres queridos, y les pido por favor que no se olviden de rezar por él. Esta carta, él escribió el 14 de enero del 2025. Prácticamente está calientita, ¿eh? Entonces, es la carta que nos manda decir, no se olviden de los enfermos. Y cambiar nuestra actitud, nuestra manera, porque la esperanza nos defrauda y nos hace fuertes en las tribulaciones. El médico me dijo que se acabó. Ah, bueno, el médico. ¿Y Jesús qué dice? Yo conozco gente, es más, hay una persona misionera que vamos a misiones, porque vamos a misiones en Semana Santa, si quieren acompañarnos, a Cabo Corrientes. El médico ya le había dicho, tienes cáncer y tus días están contados. Llevamos ya 5 años de misión y sus días están contados. Y si ustedes la ven, no lo creerían. Entonces, el Señor es la esperanza y no defrauda. Pon tu enfermedad, pon esto que tú traes ahora y ahorita en manos del Señor. Y también, ¿qué vamos a aprender? Porque esto que nos está pasando nos hace fuertes. Es que yo no sabía, yo no podía, de la mano de Dios. Yo les decía que les iba a contar un testimonio, pero se los cuento el martes que entra. Muy interesante. Ya está autorizado, ¿eh? Ya me autorizaron que lo podía decir. ¿Cómo el Señor, bueno, esta persona se agarra del Señor y literalmente ya no tenía escapatoria? Entonces, o era irse de Vallarta o era irse del planeta. Así, literal, o irse del planeta o agarrarse del Señor. Se agarra del Señor, así breve se los platico, para que nos escuchen el próximo martes. Se agarra del Señor y el día de hoy aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos hablando con ustedes. Entonces, es lo que el Señor ha hecho en mi corazón. Es la esperanza, esa esperanza, ese rezo de la mamá, esa esperanza, ese rezo de la esposa, el rezo de los hijos, ¿eh? Nos hizo más fuertes. Y hoy estamos aquí. Y hoy somos misioneros. Nos escuchamos el próximo martes. Este, primero Dios. Y les contaré un poquito más de la historia. Y, y mándenos un mensajito de qué parroquia nos escuchan y qué van a hacer. Porque yo el martes 11 de febrero aquí voy a estar. Vamos a celebrar aquí. No sé cómo lo vayamos a celebrar todavía, pero aquí vamos a estar. Y espero que nos manden un mensajito. Estamos en la parroquia, inclusive fotos. Celebramos así el Día Mundial del Enfermo. Es la carta, el día que el Papa y que Jesús nos invita a celebrar. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes.